Dado para que se vea un poquito más esto. Te adoramos. Un momento, vamos a hacer directo. Bueno, ya está solucionado. Bueno, ¿estáis bien, iglesia del Señor? Amén. Bueno, vamos a entrar en la palabra del Señor. Veréis, el tema que yo traigo hoy, que me parece muy importante, es la esencia del verdadero cristianismo. Vamos a hablar sobre esto, cuál es la esencia del verdadero cristianismo, y vamos a buscar el equilibrio. Obviamente, no puedo empezar de otra manera que con este texto de la palabra que ustedes conocen bien. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?, le preguntaron a Jesús. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuchen, no hay otro mandamiento mayor que estos. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Saben, hermanos, normalmente todos los extremos en todos los ámbitos suelen ser peligrosos. En la política, en la religión, en las relaciones sociales, todos los extremismos pueden ser peligrosos. Por ejemplo, hermanos míos, ser demasiado pobre tiene su peligro, pero ser demasiado rico también tiene su peligro. Ignorar mucho tiene su peligro. Saber demasiado tiene su peligro. Ser demasiado feo tiene su peligro. Ser demasiado guapo tiene aún más peligro. Porque normalmente todos los extremos suelen ser peligrosos. Pues bien, hermanos míos, en el mundo cristiano hay dos corrientes muy extremistas que también son muy peligrosas y crean un cristianismo totalmente desequilibrado. Son el fanatismo religioso y el liberalismo religioso. Estos son dos extremos de verdadero cristianismo y evangelio de Jesucristo. Es peligroso ser fanático y es peligroso ser liberal. Vamos a hablar tendidamente sobre esto y que la palabra sea un espejo. Quizás alguno se identifique con el fanático y quizás otros se identifiquen con los liberales. Pero después vamos a buscar el equilibrio. Ojalá esta palabra no sea para nadie, pero el fin de esta palabra es información para equilibrarnos en la verdad y poder disfrutar del Evangelio. Una persona equilibrada en la verdad disfruta del Evangelio. Porque escuchen bien, la felicidad y la paz consiste en tener la convicción de que estoy en la verdad. Cuando alguien entiende y tiene la convicción de que está en la verdad, ese tiene paz. Ese es el secreto. Cuando uno está confundido, está perdido, no tiene identidad. Y estamos hablando del cristianismo y del evangelio. Veréis, el fanatismo religioso. El fanatismo religioso es un apasionamiento desmedido en la defensa de creencias y opiniones. Es decir, el fanático es radical,
El fanático es obsesivo, es intolerante, tiene obstinación, no escucha nada ni a nadie. De hecho, el fanatismo es sectarismo, es decir, el fanatismo es una secta. Las sectas son radicales, son fanáticas. Luego, esto es uno de los extremos del verdadero cristianismo. El fanatismo religioso, gloria al Señor. Pero luego está el otro extremo, hermanos míos, que es el liberalismo religioso. ¿Qué es el liberalismo religioso? Es una libertad, pero desmedida, sin compromisos, ni con Dios, ni con la iglesia, ni con el cargo, ni con el ministerio. Ese es un liberal. El liberalismo es la absoluta soberanía, gloria al Señor, del propio creyente, viviendo independiente de la autoridad de Dios. Es decir, yo vivo a mi antojo. Ese es el cristiano creyente liberal. Y el fanático es el radical. Ahora, hermanos míos, veamos. Las dos corrientes o los dos extremos son muy peligrosos. ¿Y por qué vienen, básicamente? El fanatismo y el liberalismo religioso son una deformación del carácter de Dios y del Evangelio de Jesucristo. Es decir, cuando no tenemos una clara imagen de quién es Dios y un verdadero conocimiento del verdadero Evangelio, es cuando creamos una deformación del cristianismo. Gloria a Dios. Tanto el fanático como el liberal no tiene una imagen clara de quién es Dios. Por ejemplo, el fanático religioso se centra solamente en la justicia de Dios y en su santidad, pero ignora el amor y la misericordia. Solamente ve la cara de Dios, de que es justo, de que es fuego consumidor, de que es un juez, pero no conoce la otra cara de Dios, que también es amor y es misericordia. Por lo tanto, la imagen deformada que se ha creado el fanático es que Dios está sentado en un trono con muchos rayos en la mano, deseando lanzarlos sobre los que pecan. Un Dios cruel, un Dios que no tiene misericordia, un Dios que no se compadece de nuestros errores. Mala imagen es esa. Si alguno tiene esa imagen, está equivocado. Cuando el celo por Dios se une en matrimonio con la ignorancia de la gracia, es cuando nace el monstruo del fanatismo. Lo vuelvo a repetir. Cuando el celo por Dios se fusiona con la ignorancia de la palabra y de la gracia, es cuando nace el fanatismo, el legalismo, porque intenta ganarse el favor de Dios con sus propias obras y perfección. Iremos hablando sobre ello. Y luego en el otro extremo, como hemos dicho, está el liberal. El creyente liberal se centra en el amor de Dios, pero no tiene o no quiere tener en cuenta la justicia y la santidad de Dios. Es decir, se centra tanto en el amor de Dios que ve a Dios como un bonachón, un consentidor y un ser que, como nos ama tanto, piensa que es como nosotros, que se debilita ante el mal. Dios es bueno, por lo tanto, como es bueno, pues entonces es débil ante el pecado. Y no es cierto. ¿Lo veis? Tanto el fanático como el liberal tiene una deformación del verdadero evangelio y del verdadero carácter de Dios. Y ambos conceptos son muy, pero que muy dañinos. Pero vamos a analizar con detalles los dos extremos para después llegar al equilibrio de la palabra. Vamos primero a hablar del fanatismo religioso. Veamos. Primero, el fanático religioso considera que todo en la tierra es pecado. Considera que todo en la tierra está contaminado, que todos los del mundo son demonios, que todo es inmundo,
Ese es el fanático religioso. Todo lo que hay en la tierra para él es pecado. Cualquier tipo de música, cualquier tipo de persona, cualquier tipo de política, todo es demoníaco. ¿Y dónde basa el fanático? ¿Dónde basa su fanatismo el fanático? En la palabra. Pues en un texto sobre todo malinterpretado. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ellos interpretan, bueno, si todo es vanidad, debajo del cielo significa que todo es pecado. Pero no, eso se arregla fácilmente si profundizamos en el término vanidad. Vanidad no significa pecado. Vanidad significa aquello que es transitorio, aquello que es efímero, aquello que caduca, aquello que pasa. Eso es vanidad. Luego lo que Santiago está diciendo no es que todo en la tierra es pecado, que toda la música es pecado, que toda la política es pecado, que todas las personas están endemoniadas. No está diciendo eso. Sencillamente que todo lo que hay debajo del cielo es efímero, todo se pasa, incluso la juventud, la salud, la amistad, el matrimonio, porque aquí todo, absolutamente todo es temporal. Por eso es vanidad todo lo que hay debajo del sol. Gloria al Señor. Hermanos míos, ciertamente, escuchen, todo lo que hay debajo del cielo es vanidad, pero no todo lo que hay debajo del cielo es pecado. No todo está contaminado, no podemos vivir con esa obsesión de que todo es pecado. Y precisamente el texto de vanidad de vanidades, todo es vanidad, está en el libro de Eclesiastés, como predicaba el otro día, ¿verdad? Pero qué cosas que el propio libro de Eclesiastés, que dice que todo es vanidad, dice que disfrutemos de esas cosas puras que Dios creó debajo del sol. Y dice claramente la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés: en el día del bien, goza del bien. ¿Tienes familia? Goza de la familia. ¿Tienes abundancia? Goza de la abundancia. ¿Tienes salud? Goza de la salud. Gloria al Señor. ¿Tienes juventud? Goza de la juventud. En el día del bien, goza del bien. No dice del mal, sino del bien. En el día del bien, goza del bien. También es Salomón quien dice en Eclesiastés que hay a quien Dios da bienes y riquezas, y le da también facultad para disfrutar de ellas, y tome parte y goce de su trabajo. Y dice, esto es don de Dios. ¿Lo veis? El dinero no es pecado. El amor al dinero sí, la avaricia sí. Sigue diciendo, goza de la vida con la esposa que amas, y goza de la vida con el esposo que amas todos los días de tu vida. Aún los apóstoles en su carta dijeron unas normas de la palabra, y al final mirad cómo se despiden. Dicen, pasadlo bien. Gloria al Señor. Porque no todo lo que hay en la tierra es pecado. No puedes vivir con esa obsesión, que todo es pecado. Pecado es lo que Dios dice que es pecado. Y no lo que las culturas dicen que es pecado. Y no lo que las religiones dicen que es pecado. Ese es uno de los rasgos del fanático. Otro de los rasgos es que el fanático religioso se aísla. Claro, al considerar que todo es pecado, se aparta de todo. Y se aparta de la familia. Y se aparta de los amigos. Y se aparta de la sociedad. Porque claro, todo está contaminado. Y el fanático religioso lo único que quiere hacer es rituales, sacrificios para Dios. Se cierra en su casa, se pone una capucha como estos monjes, en un claustro lóbrego, y allí se pone a orar y ayunar, orar y ayunar, orar y ayunar. Y no hace caso de la familia, no hace caso de los hijos, no hace caso del trabajo, no hace caso de la sociedad, ni hace caso de nada ni de nadie. Esto es fanático, esto es fanatismo, esto es peligroso, esto es malo, enfermizo, demoníaco. Porque la Biblia dice claramente, hermanos míos, dice, no te digo, Padre, que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Ahí está. Tenemos que convivir con la gente de este mundo, pero lo que tenemos que evitar es no contaminarnos con este mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, no contaminarnos con el mundo. El aislamiento no es bueno. ¿Y qué dice la palabra? La verdadera religión, pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Lo ves?
Escucha esta frase. La religión que nos prohíbe disfrutar de las cosas puras de la vida, que nos aparta de la familia y nos impone vivir únicamente para esa religión, no es el verdadero evangelio de Cristo. Porque tu familia son bendiciones que Dios te ha dado. Tus hijos son bendiciones que Dios te ha dado. El sol que te alumbra es una bendición que Dios creó para el hombre. Gloria al Señor. Los alimentos son bendiciones de Dios. Son vanidad porque al final se acaba, pero son bendiciones de Dios. Tu juventud es una bendición de Dios. Disfruta de aquello que Dios ha creado para ti. Gloria a Dios. Así que no te aísles jamás. Seguimos. El fanático religioso, escuche, descuida sus deberes humanos. Y esto es grave. Sus deberes como esposo, sus deberes como padre, sus deberes como esposa, sus deberes como amigo, sus deberes como vecino, sus deberes como ciudadano español en este caso. Descuida todo eso. Descuida incluso deberes de la educación de los niños. Algunos ni siquiera quieren trabajar haciendo que los suyos pasen necesidades, porque lo más importante es orar mucho. No hay que trabajar, hay que orar mucho. Hay que orar mucho, hay que ayunar mucho, hay que leer mucho, hay que evangelizar mucho. No se puede trabajar. Eso es fanatismo, no es el evangelio. No es el evangelio. No está bien que por orar y ayudar mucho y leer mucho y cumplir con el ministerio, los niños vayan descalzos y no tengan leche para comer. Eso es un desorden y un pecado. Eso se llama fanatismo religioso. Pero yo leo la palabra del Señor y dice claramente, notad, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está hablando de cristianos. A esos cristianos que dicen, yo no voy a trabajar, yo me pongo a orar y ya está. No, espera un poco. Existe Dios, pero no Papá Noel. Existe Dios, pero no Papá Noel. Dios es un Dios de provisión, pero la Biblia dice que no quiera trabajar tampoco coma. ¿Lo veis? Eso de que vengan los cuervos como Elías siempre a traernos carne y pan, eso fue un momento puntual y lo puede hacer Dios otra vez, pero no es la regla. La regla es el que no quiera trabajar tampoco coma. No, yo no trabajo porque Dios provee y los niños descalzos. Eso es fanatismo. Y mira lo que dice la palabra. Cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Una orden, un mandamiento. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Lo veis? Eso. El hombre casado, dice la Biblia, se preocupa de cómo agradar a su esposa. Y la mujer casada se preocupa de cómo agradar a su esposo. La Biblia dice también, papás, educar a vuestros hijos. Hermanos míos, por orar y buscar al Señor, no dejes tus compromisos como padre, como esposo, como esposa, como hijo, porque estos son deberes cristianos. El nombre del Señor sea glorificado. ¿Seguimos? El fanatismo religioso. El fanático religioso, y esto es molesto, se convierte en un fiscal acusador. Aquel que es fanático, que ve a Dios como un Dios cruel, se convierte en un fiscal acusador, que todo lo critica, que todo lo murmura, que habla de todo el mundo. El fanático, claro, el fanático como cumple con los deberes religiosos, atención, no por amor a Dios, sino por miedo a Dios. No disfruta de su servicio. ¿Me han oído esto? Escuchen, el fanático, como sirve a Dios porque le tiene miedo, no disfruta de su servicio. Y al no disfrutar, se convierte en un veneno. Y no tolera que alguien no cumpla. No tolera que alguien ofrende. No tolera que alguien, gloria al Señor, no venga al culto o no ore.
Más aún, el hijo pródigo era un fanático, perdón, el hermano del hijo pródigo era un fanático, porque servía a su padre con mucho miedo, con mucho temor. Le servía con mucho miedo y con mucho temor. Y se convirtió, gloria al Señor, en un juez o en un fiscal acusador. De tal manera que al hermano del hijo pródigo le ofendía que el padre aplicara misericordia al que se equivocó. Lo digo de otra manera. Lean esa frase. Al fanático religioso le ofende la gracia. Al fanático religioso le ofende que Dios perdone a los pecadores. Ha derrochado todo en el mundo y ahora tu padre le perdonas y matas el becerro gordo. Dice, no está bien. Es decir, le ofendía el perdón y la misericordia. Hermanos míos, a Cristo, a Dios, hay que servirle no por miedo, sino por gratitud. Eso dice mi Biblia y tu Biblia, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios. El que lo hace por gratitud a Dios, porque entiende que ha recibido tanta gracia y tanta misericordia, esa gratitud le lleva a servir a Dios. Pero gloria al Señor, no está amargado sirviendo a Dios, disfruta sirviendo a Dios, porque es una manera de agradecer su misericordia. Y ese, como disfruta en lo que hace, no se enfada con el que no cumple, sino que se entristece. No sé si me estáis captando lo que estoy diciendo. Vamos a ver. Si vamos... Jaime, nos contratan a mí y a ti para hacer una zanja para meter una traída de agua. Y ahora coges tú el pico y empiezas a picar. Y yo me siento. Y después tú paleas y echas la tierra afuera. Y yo sentado. ¿A qué te ofende? ¿Sabes por qué te ofende? Porque no estás disfrutando. Ahora, si nos invitan a un banquete excelente y yo no como, ¿te ofendes? ¿Por qué? Porque estás disfrutando. Es cuestión de si disfrutas haciendo lo de Dios o no disfrutas. Si no disfrutas haciendo lo de Dios, te parece mal que el otro no cumpla. Porque ves servir a Dios como un castigo. Pero si lo haces con gratitud y porque amas a Dios, no te va a ofender si alguno no cumple. Te vas a poner de rodillas y vas a orar por él para que entienda lo glorioso que es servir a Dios. Amén. Murmura el que está amargado por el Evangelio. El que es feliz con el Evangelio no murmura. ¿Lo estás entendiendo, verdad? Claro que sí. Eso es. A Dios se le ha de servir no por miedo, sino por gratitud. En definitiva, desenmascarando el carácter del fanático religioso, en definitiva, el fanático religioso no logra ser feliz. Porque todo para él es pecado. Así que no puede ser feliz. Porque ora por obligación, predica por obligación, echa la ofrenda por obligación, me lo imponen. Entonces, no puede ser feliz. Y especialmente, ¿por qué no puede ser feliz? Porque la santidad le es una carga. Porque él, al no entender la gracia, cree que puede comprar su salvación con sus obras. Al no entender el poder de la sangre de Jesucristo para salvarnos, al no entender que Cristo pagó toda la deuda,
entonces él intenta hacer obras y obras y obras para ver si puede comprar el amor de Dios, para ver si puede comprar su salvación. Y eso es una carga muy pesada. Gloria al Señor. Pero yo tengo que decir algo importante. El amor de Dios no se compra. El amor de Dios no se gana. El amor de Dios se recibe por gracia. Que no te fatigues tanto. Que no te fatigues tanto para merecer la salvación, porque nunca la vas a merecer. No sé si me están entendiendo. Dice el hijo o el hermano del hijo pródigo, notad la expresión: Padre, he aquí tantos años te sirvo, sirviendo, y no habiéndote desobedecido en nada jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para hacer una fiesta. Vivía para trabajar, pero no disfrutaba de tener un padre rico. No me has dado ni un cabrito. Y miren la respuesta del padre. Dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Lo que pasa es que no lo has entendido y vives como un jornalero que tiene que trabajar para recibir una paga que merece. Pero eres hijo, y como eres hijo, todo lo mío es tuyo. De tal manera que si lees la Biblia, la historia, dice: y el padre les repartió la herencia a los dos. Es decir, que ya la repartió, ya tenía la herencia, podía haberla disfrutado. Pero él era un fanático. Era un fanático, solamente quería servirle y servirle y servirle. No me has dado ni un cabrito para disfrutar con mis amigos y hacer una fiesta. Hermanos míos, realmente, escuchen, el fanatismo religioso es una enfermedad psicológica por una visión deformada del Evangelio que solo puede ser erradicada poniendo la confianza en Cristo Jesús y en la gracia. Gloria a Dios. Si alguno hay aquí fanático que quiere hacer para merecer de Dios, tengo que decirte algo. Dios no te ha dado un cabrito, te ha dado un cordero. Y con el cordero todo lo que tú necesitabas. Y ese cordero trajo la gracia. Y con la gracia tienes todo lo que necesitas. Paz, vida, gozo, esperanza, resurrección, paraíso eterno, cuerpo glorificado, protección divina, el favor de Dios, su presencia contigo. Haz una fiesta, sí, porque Dios ya te ha entregado el Cordero. Vive el Evangelio como una fiesta de gozo, de paz, una fiesta espiritual. Ya ha sido sacrificado el Cordero, no debes nada a Dios. Entra en su reposo. Descansa de tus buenas obras y entra en el reposo de la gracia. ¿Me entiendes? Ahora, lo paradójico de esto, lo paradójico del fanático religioso, es que queriendo hacer obras para comprar a Dios, está cometiendo el mayor de los pecados: despreciar la gracia. Ahí está. Lucha por tu perfección. Lucha por ser mejor cristiano y mejor persona y mejor ministro. Pero desde la realidad que en el momento que viniste con todos tus harapos a Cristo, desde entonces eres un hijo. Y todo lo del Padre es para ti también. El cielo es para ti. El perdón es para ti. La vida eterna es para ti. Gloria a Dios. No trabajes para merecer. Trabaja desde la realidad de que Dios ya te lo ha dado todo. Dale un aplauso a este Dios tan maravilloso. Te adoramos, Jesús. ¿Estáis bien, no? Continuamos con la exposición de la palabra. Vamos ahora, usando menos tiempo, a hablar del liberal religioso, el liberalismo. Creo que hoy en nuestra Filadelfia hay más liberales que fanáticos.
Recuerdo en mi juventud en el Señor que éramos muy fanáticos. Teníamos rasgos de sectarismo. Todo era pecado. Recuerdo que con 20 años estaba ensayando. Y uno de los días que ensayaba coincidió que vino nuestro hermano Perón, que era el responsable de Asturias, ya hace años, ¿no? Y subía a ministrar los ensayos, y subía pues con 20 años, un pantalón tejano, pero no como los de ahora, que ves esos tan aprietos que parece que se han metido desde niños. Se han metido de niños y han crecido con él. Pantalón pues más normal, ¿no? Me prohibió literalmente que usara ya pantalones tejanos, porque era pecado. No te cuento el fanatismo. En mi boda no nos dejaron bailar. La pastora se puso el vestido y se sentó allí. Y yo en la otra esquina. De vez en cuando hacíamos así. A ti, tu boda, ¿no? Yo también me caso hoy. No nos dejaban ir a la feria del pueblo, ni subir a un caballito, ni llevar a los niños a un circo, ni ir a un cine. ¿Os acordáis de ese fanatismo? ¿Os acordáis de aquel fanatismo? No, hermana, no te tiñas el pelo, es pecado de condenación, no te pintes las uñas. Fanatismo demoníaco. Sí, no me chupa atrás, demoníaco. Porque descansábamos en nuestra santidad y no en la gracia. Recuerda la frase que he dicho antes: cuando el celo por Dios se une con la ignorancia de la gracia, es cuando nace el monstruo del fanatismo. Nos tirábamos piedras unos a otros. ¿Te acuerdas, Joselillo? Nos tirábamos piedras. Mira, chacho, si iba pantalón tejano. Mira aquella, se ha hecho el moño muy alto. Y nos tirábamos piedras, porque no éramos felices con tanta dictadura. Pero la gracia nos ha hecho libres. Amén. La gracia nos ha hecho libres. Pero vamos creciendo, gracias a Dios. Y aunque Dios estaba con nosotros, pero Dios nos ha ido dando libertad. El culto nos hizo esclavos, pero la gracia nos ha hecho libres. El liberal tiene a Dios como algo secundario, como algo más, como algo que está ahí, como alguien que está ahí, como una opción más en la vida. Dios es una opción más, el Evangelio es una opción más, como un accesorio que puedo dejar y tomar a mi antojo. Ese es el cristiano liberal. El creyente liberal defiende su libertad, pero una libertad sin compromiso con Dios, ni con el llamado personal, ni con la iglesia. El liberal no se toma en serio el Evangelio y no se toma en serio el pecado. El liberal vive a su antojo. Yo decido, yo hago lo que quiero, y a mí que nadie me exija nada, ni Dios me exija nada. Bendito sea el Señor. ¿Qué más? El liberal quiere a Cristo como Salvador, pero le detesta como Señor. Claro, como aquellos judíos, están aquí conmigo, ¿no? Como aquellos judíos que Dios les dio, Cristo les dio pescado, les dio pan y hizo milagros de sanidad. Y ahora le siguen y dicen, te estamos buscando, ¿para qué? Porque queremos hacerte rey. Y ahora Jesús dice, veréis, de cierto os digo que me queréis hacer rey porque os he dado de comer. Por eso me queréis hacer rey. Pero ahora os voy a predicar el Evangelio Santo. Y empezó a predicar contra el judaísmo y a favor de la gracia. Estaba diciendo, no es Moisés, soy yo, no es el holocausto de animal, es mi sacrificio, no es el maná, no es la ley, es la palabra del Evangelio. Y cuando escucharon esto resonó en sus oídos y dijeron, dura palabra es esta, nos marchamos, nos piramos. Se fueron en el momento que le exigió santidad, porque querían a un Dios y al Señor carnicero, que les diera carne,
panadero y que fuera también médico. Pero un Dios que aborrece el pecado, no. A ese no le queremos. Queremos al Cristo de la cruz, pero no queremos al Cristo del trono. Bendigo el nombre del Señor. Yo no sé si te estás identificando con esto. No sé si te estás identificando con esto. Hay hermanas de intercesión, orar por este problema, por mi economía, orar por mi salud, orar por mi tristeza. Gloria al Señor. Pero cuando les hablas del pecado, se van, porque solamente quieren algo materialista, pero no reciben a Dios como quien es el soberano, el Señor, el único Dios, el que tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos míos, no podemos tener, gloria al Señor, o querer al Cristo de la cruz y desecharle en el trono. Él es el mismo en la cruz y es el mismo en el trono. Vive como quiera, pero vive bajo la autoridad de su palabra, bajo su señorío. Cristo como Salvador, sí, pero también como tu Señor. Amén. El liberalismo. El liberal se centra en lo terrenal, ahí está, y en lo temporal. Para el liberal, casi todo es antes que la vida del Espíritu. Escúchenme, para el liberal es todo antes que su cristianismo. El trabajo es antes que Dios. La familia es antes que Dios. El ocio es antes que Dios. Mi imagen es antes que Dios. Mi vestir es antes que Dios. El gimnasio es antes que lo de Dios. Gloria a Dios. ¿Están aquí conmigo? El dinero es antes que Dios. Mi trabajo es antes que Dios. Mi ministerio es antes que Dios. Claro. Pero ¿qué dice la palabra? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que está diciendo Jesús, tienes que trabajar para alimentar tu cuerpo, pero tienes que buscar mi palabra y mi presencia para alimentar tu espíritu. Porque si solamente piensas en lo terrenal, eres un liberal. Soy un liberal. ¿Y qué dice la palabra? Dinos, Jesús, ¿es lícito dar tributo al César? Lo que le estaba diciendo es ni más ni menos esto. ¿Hay que darle o no hay que darle? Ni más ni menos. O a Dios, estaban diciendo, o al César. No buscaban equilibrio. Pero Jesús les da el equilibrio y les dice, no. Al César, dale lo que es de César. Claro que sí. Pero a Dios, dale lo que es de Dios. Lo que estaba diciendo, trabaja, cumple con la sociedad, cumple con la familia. Claro que sí. Cumple. Trata de gustar a todo el mundo si puedes, pero no te olvides, gloria al Señor, que tienes que cumplir antes con Dios que con todas las personas y las cosas. Están aquí, ¿verdad? Dale a César lo que es de César. Dale a tu familia lo que merece tu familia. Dale a tus amigos lo que merecen tus amigos, pero dale el tributo a Dios que merece Dios. Por último, hablando del liberal. El liberal religioso está a un paso de entrar en algo peor que se llama libertinaje. El liberalismo puede ser la antesala del libertinaje. El liberal es una persona descuidada que descuida lo del espíritu y se centra en lo terrenal. Pero cuando una persona pierde su relación con Dios, nace la concupiscencia, florece el orgullo, florece los deseos inmundos, florece el pecado, y el hombre liberal puede entrar en el libertinaje. Y el libertinaje es el desenfreno en el pecado. El libertinaje es la sensualidad, es la lascivia, es la borrachera, es el vicio. ¿Lo veis, hermanos míos? Es decir,
El liberal puede convertir la gracia de Dios en libertinaje, como dice la palabra del Señor en el primer siglo. Dice, hay algunos por ahí, dice el apóstol Pablo, que están convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Luego, llamó desarrollado también lo que es una persona liberal. Pero ¿qué dice la Escritura sobre el liberalismo? Escuchen, ahí está. Esta palabra es para el liberal ahora mismo. Vivid como libres. Sí, vivid como libres. Porque Cristo, la gracia, nos ha hecho libres. Su gracia ha roto nuestras cadenas, nuestros vicios. Nos ha hecho libres de la culpa, de la condenación, de las garras del diablo. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Para hacer libre al hombre. Si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Evangelio tiene el poder de liberar al hombre por dentro, en la mente, en su conciencia, liberarle de la culpa, liberarle del orgullo, liberarle del tabaco, liberarle, gloria al Señor, del alcohol, liberarle de la droga y convertirlo en una persona buena, amable, gloria al Señor. Él es capaz de coger los borrachos, gloria al Señor, y convertirlos en grandes predicadores. Y al ladrón le convierte en la persona más dadivosa que pueda haber en la tierra, porque el Evangelio es poder de Dios. Vivir como libres, pero con la libertad verdadera. Pero ¿qué dice después el apóstol? Pero no como los que tienen la libertad, como un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¡Wow! Como siervos de Dios. ¿En qué quedamos? ¿Vivimos como libres o vivimos como siervos? ¿En qué quedamos? Nico, ¿vivimos como libres o como siervos? ¿En qué quedamos? La respuesta es clara. De forma sugestiva nos está dando la clave de la libertad verdadera por dentro. La libertad verdadera consiste en hacerte esclavo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hazte esclavo de las leyes de Dios y serás libre por dentro. Aleluya. Amén. Y dirás, como dijo el apóstol Pablo, con cadenas y en la cárcel, dijo: Pablo, prisionero de Cristo, no de Roma, no de estas cadenas, prisionero de Cristo. Nadie es más libre que aquel que se hace esclavo de las leyes de Cristo. A su nombre. Entonces, habiendo desmascarado todo esto, ¿cuál es el equilibrio? Atención. El fanatismo tiene a Dios como lo único. Ya no existe nada más, ni familia, ni amigos, ni trabajo. El liberal dice: Dios debe ser algo más, una opción. Es antes mi trabajo, es antes mi familia, es antes mi tiempo, mi ocio. ¿Cuál es el equilibrio? El texto que hemos leído al principio. Ese es el equilibrio. Amarás a Dios con toda tu alma. Ahí habla de los sentimientos. Sentimientos puros. Con toda tu mente. Es decir, pensar en Cristo. Una mente ocupada en lo de Dios. Con todo el corazón habla de inclinar la voluntad a Dios. Toda la voluntad rendirse. Con todas tus fuerzas habla con toda la pasión. Aleluya. Con toda la pasión. Y ahora nota, ¿qué dice? El primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Notad, no sé si veis lo que yo veo. No sé si veis lo que yo veo. En azul, el primero. El segundo, orden de prioridades. Orden de prioridades. Lo que está haciendo Cristo es crear
un orden de prioridades inteligentes para que el cristiano disfrute de todo. Disfrute de todo. Aunque esto profundizaremos más en estos días más adelante. Un orden de prioridades. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Aquí está. Dios no ha de ser algo más, como dice el liberal. Tampoco debe ser lo único, como dice el fanático. Dios debe ser lo primero. Lo primero. Ahí está, señores. Dios tiene que ser lo primero. Dios mío de mi vida. ¿Qué dijo Jesucristo a los afanados en comer? A los que estaban preocupados por el vestido. ¿Qué les dice? ¿Buscar qué? ¿Cómo? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y los demás será dado por añadiduría. Primeramente ¿qué? El trabajo, no. Primeramente ¿qué? La familia, no. Primeramente ¿qué? El gimnasio, no. Primeramente ¿qué? Tu imagen, no. Primeramente ¿qué? El ministerio, no. Primeramente Dios, el reino de Dios y su justicia. Y lo demás te lo añade Dios. Esto es el equilibrio. Este es el equilibrio. Hemos madurado tanto como para que Dios sea lo primero en nuestra vida. Escuche, no estoy hablando de condenación. Estoy hablando si hemos madurado ya tanto los hijos de Dios salvados como para tener a Dios como lo primero. Porque este es el primero de los mandamientos. Amar a Dios. Esto es extraordinario. Gloria a Dios. Dios no debe ser lo único, no debe ser algo más, debe ser lo primero. Pero ¿dónde hay más Biblia? Danos más Biblia, claro que sí. Dios nunca pidió a Israel toda la cosecha, pero sí las primicias. Dios nunca pidió a Israel todo el ganado, pero sí el mejor cordero. Dios no te pide todo tu tiempo, no te pide todo tu dinero, no te pide todo tu trabajo, pero que Él sea lo primero en tu vida. Lo primero, que Dios no necesita nada de ti, que Dios no necesita nada de mí. Ay, Padre, no sé si me están entendiendo. Que Dios no necesita nada de nosotros, que no tienes que darle nada a Dios, simplemente que pongas a Dios como lo primero. Que no quiere todo tu dinero, que no quiere todo tu trabajo, que no quiere todo tu tiempo, que no quiere tus coches. Al contrario, lo quiere Dios para ti, para que lo disfrutes, pero que Él sea lo primero. ¿Qué te pide Dios? Dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Eso es hacer de Dios lo primero. Yo bendigo el nombre del Señor. Yo bendigo el nombre del Señor. Marta, Marta, que estás afanada en tus quehaceres humanos. Pero María ha escogido, ¿qué dice? ¿Qué dice? La mejor parte. La cual, ¿qué dice? No le será quitada. No está diciendo que no atienda la casa. Haces bien. Dice, pero la mejor parte es esta. Haces bien en trabajar. Debes trabajar. Haces bien en cuidar tu imagen. Haces bien de estar con tu familia y con tus amigos. Haces bien. Si puedes tener un mejor coche, bien. Si puedes tener una mejor casa, bien. Que no somos fanáticos. Pero la mejor parte son los momentos que pasas con Dios. La mejor parte es tu santidad, es tu pureza, es tu amor a Dios. Porque escucha, tu coche te será quitado, tu casa te será quitada, y todo lo que tienes te será quitado, y el oro que tienes también. Pero dice la Biblia que lo que hacemos en la tierra, dice, cuando oramos, buscamos, cuando hacemos buenas obras, estamos haciendo tesoros en los cielos. Lo que haces para Dios no te será quitado. Yo bendigo el nombre del Señor. ¿Me están entendiendo, no?
Entonces, para terminar ya y cerrar esto y continuar en los próximos días, dinos, pastor, ¿qué implica hacer de Dios lo primero en nuestra vida? Te lo explico con una historia bíblica cortita. Jesús dice a sus discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Quién se lo dijo? Jesús, el Señor. ¿Están aquí, no? Bueno, cuando están predicando, los judíos, los puritanos les cogieron, les llevaron, le hicieron un juicio y le dijeron, os prohibimos que prediquéis más de ese nombre, que prediquéis más del evangelio. Os lo prohibimos y les azotaron. Entonces, ¿qué se encontraron ahí? Con algo que se llama una ambivalencia, un dilema, un conflicto de emociones. ¿Qué hago? Jesús me ha dicho, predica. Estos me pegan y me dicen, no prediques. ¿Cuál es el equilibrio que debo hacer? Ahí está, la respuesta es sabia. Juzgad vosotros, dijo Pedro, si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Eso es, hacer de Dios lo primero, es que cuando lo cultural, cuando lo personal, cuando lo familiar, cuando lo de la sociedad, cuando el pecado, cuando mi razonamiento, cuando mi ego esté en conflicto con lo de Dios, debo tirar por lo de Dios. Amén. Punto. Muy bien. Tan sencillo. Tendrás tentaciones. Gloria al Señor. Saldrá el orgullo muchas veces. Querrás exigir tus derechos. Pero cuando lo que quieras hacer va en contra de la palabra, elige la obediencia. Eso es hacer de Dios lo primero. Amén. Cuando tengas ganas de hacerte rico, si es pecando, no. Sé un pobre, pero haciéndolo de Dios. Dios siempre lo primero, por encima de mi orgullo, por encima de mi cultura gitana, por encima del racismo, por encima de la xenofobia, por encima del orgullo, por encima del pecado, por encima de todas las cosas. Dios debe ser lo primero en tu vida. Y cuando tú pones a Dios como lo primero en tu vida, vas a disfrutar más de tu vida. Amén. Ahí está. Tener a Dios como lo primero. Es que cuando lo nuestro y lo de Dios se ha confrontado, elegir lo de Dios. Por lo tanto, de tal manera, amado Dios al mundo. Escuchen bien, niñas, escuchadme. De tal manera, amado Dios al mundo. En ese mundo estabas tú. Y estaba yo. De tal manera amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiero decir? Que si para él nosotros fuimos lo primero, ¿no crees que Dios para nosotros debe ser también lo primero? Si él nos dio a su Hijo, Dios mío, lo mejor que tenía, no debíamos nosotros darle también nuestra vida. Aleluya. Si te ha llegado esta palabra, dale un aplauso a Dios. Apláudale con entusiasmo. Siga aplaudiendo y ponte en pie. Siga aplaudiendo y ponte en pie.